Amables oyentes de Radio La Lumbrera, tengan ustedes un hermoso día. Y aquí estamos una vez más con ustedes desde este gran Valparaíso, República de Chile, con un día que parece que viene lluvia, pero la verdad es que ya llevamos 2 semanas con ese mismo anuncio. Y lo cierto es que el cielo está muy duro, no quiere entregarnos esas preciadas gotitas de agua que tanto las necesitamos. Y mire qué curioso, el cielo está ahí orgulloso con nosotros, no quiere enviarnos esa lluvia sobre esta árida y seca tierra porteña. Pero mire, cuando nosotros miramos a la palabra de Dios, ella es como una fuente que emana agua permanentemente. No se necesitan las nubes porque ella brota, porque es la palabra de Dios, es agua viva. Y por eso que estamos con usted y queremos acercarnos mucho más a usted a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la que ilumina nuestra conciencia, nuestro pensamiento. Ella es la que conduce nuestras vidas. Ella es la que nos lleva, como bien señala la Escritura, a toda verdad y a toda justicia. Y en este día queremos orar también con usted. Recibimos distintas peticiones y sugerencias, y por ella es que también invocamos el nombre del Señor. Ciertamente que no damos el nombre de ninguna persona porque queremos que nuestro programa sea lo más transversal y al alcance de todos los oyentes. Cierto es que cada persona en particular vive su día a día y su preocupación, pero hay otras preocupaciones que nos involucran a todos. Entonces, en ella, colectivamente, también oramos y rogamos a Dios. Soberano Creador, te agradecemos a esta hora del día en que estamos aquí, en esta señal online donde muchos de nuestros oyentes, seguidores, creyentes en Cristo Jesús, como asimismo también simpatizantes que entran a nuestro sitio semana a semana y se encuentran, mi Dios, con nuestros consejos, con nuestras enseñanzas, con los servicios que realizamos, con los devocionales. Y ellos, mi Dios, buscando palabra de bendición, como asimismo también tener para sí un consejo. Señor, te damos gracias por cada uno de los que tienen esa bendición a través del internet y que pueden entrar a nuestro sitio. Pedimos, Padre eterno, que en tu misericordia pongas en su vida ese despertar, ese interés, como asimismo también esté la instrucción que ellos necesitan. Mi Dios, nosotros solo usamos tu palabra. Y Padre amado, como ella dice, echamos el pan sobre las aguas, porque sabemos que lo estamos echando con fe y con esperanza. Y sabemos también que algún día en su momento lo recogeremos. Padre, porque sembramos en confianza, sembramos en esperanza porque lo hacemos a través de tu santo y bendito nombre. Señor, a esta hora rogamos por aquellos que están enfermos, que se encuentran en distintos lugares, en sus hogares, en un hospital, recluidos, Señor, tal vez en la alta montaña o allá en el secano, Señor, en el valle, en el monte, donde estén, o tal vez en un solitario hogar en medio de un bosque. Y cuántas personas también no solo están solitarias, sino que también nadie tiene, mi Dios, los alcanza para cuidarlos, para guardarlos, para protegerlos. Señor, algunos están enfermos de las dolencias de los años, otros están sufriendo las enfermedades de este tiempo. Señor, pedimos en tu misericordia que seas visitando sus vidas, por sobre todas las cosas, que haya paciencia en aquellos que los cuidan, Señor, especialmente en los servicios de salud, en los hospitales, donde hay tanta demanda en estos días, Señor,
que tu mano poderosa se manifieste en la vida de cada una de las personas que trabajan en aquellos lugares, Señor, y que tu Santo Espíritu visite sus almas también para que los conforte, los anime, les dé fuerza, les renueve, mi Dios, sus ganas de seguir trabajando y de seguir aportando para tantas personas que llegan a los recintos hospitalarios con una mirada, Señor, muchas veces desoladora, pero que allí puedan encontrar una respuesta a sus necesidades. Señor, te rogamos también por aquellos que tienen esa necesidad en el alma, que están pasando por esa depresión, por esas enfermedades que un médico comúnmente no las puede detectar a través de una radiografía, a través de un escáner, Señor, a través, Señor, Padre eterno, de tantos exámenes que se pueden hacer. Pero, Señor, las enfermedades del alma solo las ve usted. Y de ello, Padre eterno, es que te ruego que seas consolando a aquellos que están tristes, a aquellos que se sienten solos, a aquellos, Señor, que se sienten abandonados, a aquellos, mi Dios, que muchas veces no sienten ganas de seguir viviendo, porque el mundo les parece adverso. Señor, que en tu misericordia tu Santo Espíritu los acompañe, los anime y les fortalezca. Y mi Dios, que a través del contacto con nosotros, con nuestro programa, también puedan tener, mi Dios, y recibir una palabra de ánimo y de fortaleza. Tu paz, tu misericordia y tu bendición sea en cada vida de nuestros seguidores y oyentes. Te lo pedimos, soberano Creador, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y a continuación, como ya es costumbre entre nosotros, queremos compartir un minutito de un cántico que nos traen hasta nuestro programa la hermana Claudia y el hermano Carlos. Escuchemos lo que nos dice la alabanza. Qué significativo el canto que hemos oído a esta hora del día. ¿Sabe por qué es tan interesante? Porque dice la descripción del cántico: de Jesús el nombre adora, que te sirva de broquel. ¿Alguna vez se ha preguntado usted qué es un broquel? Hay muchas canciones en las cuales nosotros encontramos palabras y simplemente las repetimos, sin nunca preguntarnos realmente qué significan. Pero fíjese que un broquel es un pequeño escudo que tiene, es un escudo así como circular, parece como un sombrero, pero que en su centro, en su parte principal, tiene ahí una cazoleta que impide que una espada lo pueda cortar con suma facilidad, porque esa zona es gruesa. Y por dentro tiene también una asa donde uno lo toma y se cubre la cabeza o el área del cuerpo hacia donde van dirigidos los golpes de la espada o las flechas. Y esta hermosa alabanza lo que nos ofrece es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos tiene que servir de escudo, de protección. Dice, ¿a quién? Alma débil perturbada, hallarás asilo y refugio en él. Así es,
Estamos viendo ahora en esta sección y hoy estamos tratando ya el capítulo 40 de este ciclo Hogar Cristiano, en el cual hemos ido presentando distintos aspectos del luto, del tiempo del luto, situación que nos afecta mucho cuando perdemos algo importante en nuestras vidas, un ser querido, un bien que para nosotros era muy importante, como una relación personal, una relación matrimonial, la pérdida de un trabajo, un cambio de ambiente radical. Eso verdaderamente es lo que llamamos la pérdida, y cuando ocurre esa pérdida vienen, por cierto, también las consecuencias, y es lo que nosotros llamamos el luto, lo que va quedando, lo que queda. Y dice la palabra del Señor sobre esto: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece ser como que el apóstol nos estuviera compartiendo como un sentimiento, para algunos puede ser como masoquista, porque dice que cuando es débil se siente más fuerte. Pero es que no es algo que él lo esté diciendo, sino que es una enseñanza inspirada por el Espíritu Santo de Dios, a causa, como resultado de una experiencia de vida personal de él con Cristo. Quien habla esto no es otro más que el gran apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a los hermanos corintios, en el capítulo 12, del versículo 9 al 10. Tantas pruebas había vivido este hombre que perfectamente podría él escribir una historia paralela, pero no. Quedó todo escrito en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Qué importante es que en medio de la adversidad, de la prueba, podamos tener también nuestra mirada fija en los ojos en Jesús. Y por cierto, nos señala el Salmo 77:2, dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Y ciertamente, amados oyentes, seguidores, que eso es lo que ocurre cuando nosotros estamos pasando por un momento de dolor. Muchas veces nosotros como creyentes tendemos a caer solamente en la fortaleza del mundo espiritual, y nos olvidamos que nuestro espíritu está sostenido en esta tierra que se mueve de un lado para otro en este cuerpo temporal, y este cuerpo temporal sufre las aflicciones propias de la vida. Hay muchos que quieren aconsejar sobre el tema del luto. Sin embargo, no todos esos consejos funcionan. Por ejemplo, tal vez algunos aconsejen que no llore, que no exprese sus sentimientos, mientras que otros insistirán en que se libere, que suelte sus emociones. Y eso es lo correcto, liberar nuestras emociones. Ahora bien, el enfoque que presenta la palabra de Dios ciertamente que es una mirada, una perspectiva equilibrada entre el dolor y la necesidad de cada persona, y que por supuesto esto también está avalado en la Escritura. Fíjese que en algunas culturas se ve muy mal que los hombres lloren. Pero ¿por qué razón? Porque
¿quién dijo que había que avergonzarse de llorar en público? Algunos reconocen que llorar es parte del duelo y otros no. Dicen que no, que eso no debe ocurrir ni menos entre creyentes. Creo que eso es una mala enseñanza. Es una mala tradición. Porque la palabra de Dios nos muestra, por ejemplo, cuando murió Moisés, cuando murió Jacob, cuando murió José, cuando murió el Señor Jesús, y tantos otros pasajes que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura, cuando nos hablan de alguna situación de dolor, de pena y de congoja, de llanto, nos hablan de que se entristecieron y que lo lloraron, e incluso dice que rasgaron sus ropas y que se vistieron de cilicio como una señal de dolor profundo en el espíritu. Por lo tanto, es justo, es humano y también es cristiano expresar nuestras emociones en un momento de dolor, porque ello evidentemente que nos abre el camino a una recuperación en paz. Por lo tanto, no hay que avergonzarse de llorar. Y por cierto, porque esto nos ayuda a pasar las distintas fases que tiene el luto y que contribuye a sobrellevar la pérdida. Sin embargo, reprimir el dolor hace mucho daño a quien no manifiesta sus emociones. No solo le hace daño emocionalmente, sino que también corporalmente, físicamente. Pueden aparecer trastornos internos como úlceras, como condiciones nerviosas, como por ejemplo una piel se puede colocar ahí con espinillas, pueden brotar aftas y tantas otras situaciones que se dan a causa de reprimir una libre expresión emocional. La Biblia no dice en ningún pasaje que llorar esté mal o que los hombres no deban hacerlo. Esas son idiosincrasias territoriales, pero no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña. Si usted mira, por ejemplo, cuando el Señor Jesús vio que su buen amigo Lázaro había muerto, no le dio vergüenza llorar en público, aunque tenía el poder para resucitar a los muertos. Pero esa expresión humana debe estar en nosotros porque hace bien a nuestra salud mental y corporal. Muchas veces el dolor se manifiesta en algunas personas con ataque de ira, especialmente si se trata de una muerte repentina. Una persona puede sentirse furiosa por diversas razones, como por ejemplo, como alguien a quien se respeta y quien respeta todo, le hace comentarios desconsiderados e inoportunos. Y eso es lo que las personas consideran cuando usted se acerca y dice algo que no está dentro de su raciocinio. Claro, porque cada persona tiene su manera de pasar estos momentos difíciles. Por eso que es muy importante lo que se hable sea algo que no afecte a la persona que está dolida. En cierta oportunidad un hombre cuenta su experiencia. Tenía 12 años y asistió al funeral de su padre. ¿Y saben lo que dijeron mientras sepultaban al padre de este joven? Porque era una persona muy creíble en medio de la comunidad, en medio de la sociedad. Era una persona muy hospitalaria, misericordiosa, gentil, humana. Y el expositor en aquella oportunidad, que era el pastor de la congregación, dice
algo que finalmente en este adolescente que estaba ahí frente al féretro de su padre le causó una rebeldía por largos años. ¿Por qué? Porque él dijo: el Señor se lleva a todas las personas buenas. Entonces, ¿qué pensó el niño? A mí no me va a llevar nunca. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, especialmente cuando hay sentimientos de culpa. En caso de una muerte inesperada, el doliente pudiera pensar: si yo hubiera hecho esto, aquello o lo otro, no habría muerto. O quizás se sienta aún más culpable por la última vez en que hablaron y tuvieron una discusión. Si lo atormentan los sentimientos de culpa y de rabia, no trate de reprimirlo. Desahóguese con una persona que lo escuche, que le ayude a entender estos sentimientos que son normales entre quienes pierden a un ser amado. Y bien nos señala la palabra del Señor: un compañero verdadero ama en todo tiempo y es un hermano cuando hay momento de angustia. Eso lo señala el Proverbio 17:17. La muerte inesperada de un ser querido puede despertar en nosotros olas de emociones y una profunda sensación de pérdida. Lloramos, nos dolemos y buscamos respuestas de cómo y por qué pudo pasarle algo así. Porque para nosotros esa persona era la mejor del mundo. Y en ese momento nada nos hace cambiar a nosotros esa mirada y esa perspectiva que tenemos. Por lo tanto, lloramos, nos dolemos y buscamos respuestas de cómo y por qué pudo pasarle algo así. Y bien dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 119, 92, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y realmente es así, amables oyentes. Cuando no tenemos un sustento, un apoyo, muchas personas caen en una depresión que incluso también prontamente los lleva a ellos a la muerte. Y eso lo vemos muchas veces en personas mayores que viven en solitario y nadie los acompaña. Cuando pierden a su ser querido, pocos meses duran y ya no los vemos más. Pero cuando usted está rodeado de hermanos en Cristo Jesús y cuando además tiene usted en su pensamiento, en su mente, en su conciencia, que este tiempo, este sufrimiento temporal tiene un fin feliz, entonces tiene otra mirada frente al dolor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ofrece esperanza. Y no es que nos ofrezca, nos afirma, nos da y nos asegura esperanza. Por eso que en nuestra delicia, o de otro modo, en la aflicción nosotros hubiéramos perecido. Por cierto que tras el shock y la confusión inicial, muchas veces comenzamos a sentirnos profundamente solos al ver el vacío que inevitablemente queda después de una muerte. Pero por malo que parezca, el luto es un proceso sano y necesario para recuperarnos de una pérdida repentina. Tal como lo señala Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, en la vida hay tiempo de llorar. Nos dolemos y eso es natural en el proceso de superación de la pérdida. Y ahora, ¿cuánto y por cuánto tiempo dura ese dolor? Eso depende de cada persona y de su situación psicológica, mental y también corporal, porque somos un todo. A veces nosotros pensamos que esto involucra solamente a nuestra mente y que si nos dedicamos a trabajar nos vamos a olvidar de aquello. Hay
muchas veces ocurre lo contrario, que simplemente el trabajo o la ocupación nos hace como un escape, pero de pronto cuando llega la tarde, cuando llega la noche, cuando llega el momento en que estamos solos, nos damos cuenta que estamos como el primer día. Entonces ahí es donde hay que vivir un proceso de recuperación que es necesario, porque no hay un tiempo definitivo de cuánto va a pasar para superar esta pérdida, porque ciertamente hay cosas que tal vez no las vamos a lograr superar así como tan fácil, y esto requiere un tiempo, meses, y hay otras situaciones que también llevan años. Lo que sí tenemos que cuidar que esto no se torne en algo crónico, y esa es la preocupación que nosotros tenemos que considerar. Por ello es que en la etapa del luto hay ciertos periodos, ciertos ciclos que no los podemos evitar. Algunas de estos periodos o ciclos suceden como en forma simultánea y otros se van dando paso a paso. Y en cada persona son verdaderamente diferentes. Hay algunos que pasan de una etapa a la otra, pero otros se quedan pegados ahí en un proceso porque les cuesta mucho superarlo. Y ahí es donde nosotros, los que estamos en su entorno, tenemos que poner ojo y cuidado para ayudarlos. No son las etapas del paso del luto algo fijo en cada persona. Cada caso es único. Y por supuesto que las etapas no son algo rígido, sino más bien un aspecto del proceso del luto. Por ejemplo, la negación. Nuestra primera reacción ante una pérdida, ante una situación extrema, probablemente sea pensar que estamos bien y no siendo aún capaces de aceptar la realidad, optamos por negar la gravedad del asunto y nos rehusamos a aceptar la pérdida. No puede ser, no lo puedo creer, pero es que es imposible. Si ayer lo vi, hace una hora hablé con él, son expresiones que nos van a brotar. Adoptamos como un mecanismo de defensa, como que colocamos alrededor nuestro, esto no me puede estar sucediendo a mí. Y sabe, cuando las personas se ciegan en esta manera, es que ocurre que pasa el tiempo del funeral, pasa una semana, viene una, viene dos, y todavía sigue ahí, en esa situación de shock. Y ahí es donde es necesario una ayuda para ir abriendo la ventana de la realidad y confrontándola con la nueva verdad, de la cual no podemos soslayarlo. Y por cierto que también se pueden dar momentos de ira ante esto, y viene una negación. Y esta misma negación da paso a la ira. En esta etapa muchas veces uno se cuestiona y coloca, por ejemplo, ¿por qué a mí? O pensamos, no es justo. O incluso es posible que demostremos nuestra ira con gritos e impaciencia, que a cualquier observador le parecen a veces hasta como un poco anormales o exacerbados, pero son parte de nuestros sentimientos, de nuestra forma de ser, de nuestro temperamento, de nuestra personalidad. Y por cierto que junto con esta negación, que muchas veces desenfoca en una ira, también está el proceso cuando ya se va aceptando, lo que se conoce muchas veces como la negociación. Cuando, por ejemplo, nos enteramos que un familiar o un amigo va a morir, puede que busquemos alguna manera de que nosotros
queremos negociar un poquito esta condición. Tal vez pidamos muchas veces desesperadamente que le salve la vida a una persona y que a cambio nosotros prometemos ser mejores personas. Y muchas veces queremos entrar en un compromiso de negociación con Dios. Y le decimos: Señor, si tú salvas a mi mamita, si tú salvas a mi papito, yo te prometo que ahora sí que voy a ir. Ahora sí, Señor, que te voy a seguir. Ahora sí, Señor, que te voy a servir. No tenemos que negociar con Dios, porque ante los designios y la voluntad de Dios, Él es supremo y Él es soberano. No hay negocio que nosotros hagamos que vaya a doblar la mano de Dios. Dios tiene misericordia, como dice la Escritura, con quien Él quiere tener misericordia. Y su justo juicio, aunque a nosotros nos parezcan muchas veces airados, justos son. Ahora, ¿qué es lo que sucede en otros momentos? Cuando las personas no tienen la debida asistencia o la debida compañía o la debida vigilancia y supervisión, empiezan a caer en un estado de depresión. Quienes se enfrentan, por cierto, además también muchas veces aún hasta su propia muerte a causa de un cáncer o de una enfermedad terminal. Es decir, no solo el que sufre una pérdida, sino que aquel que se está enfrentando a sus momentos finales también puede sufrir una depresión. Y esta depresión viene cuando, después de haber experimentado casi todo tipo de emociones, nos vemos sin esperanza de llenar el vacío. Nada vale la pena, ya nada importa. Nuestro dolor nos lleva a pensar que no hay nada más que hacer y entramos en un estado decadente, depresivo y peligroso. Nos rendimos por completo, mental, emocional y físicamente. Y sabe que esta es una situación peligrosa. Las personas dejan de comer, no beben agua, dejan de preocuparse de sí mismos, no se cambian ropa, no se visten, quieren dormir para olvidar la realidad, no quieren asumir la pérdida, no quieren enfrentar el momento de la soledad, y esto les produce mucha angustia. Y por cierto, como que entonces es el momento en que las personas no deben estar solos. Es el primer indicio. Por lo tanto, aquí hay algo muy importante: el pedir ayuda y el aceptar la ayuda y también aceptar la pérdida. Si hay algo que nos cuesta a nosotros los seres humanos es aceptar, porque nosotros siempre vamos buscando el éxito, el avance, el progreso. Pero frente a una situación de pérdida, aceptarla nos cuesta mucho. El luto saludable incluye tanto a la mente como las emociones. Intelectualmente usted se da cuenta que ha ocurrido un cambio, pero emocionalmente se resiste a aceptar que su vida será diferente de lo que usted desea internamente. Aceptar la realidad de una pérdida no deseada puede consumir toda su energía durante el tiempo que tenga que luchar con ese conflicto interno. Fíjese que el profeta Jeremías nos muestra un buen lugar donde nosotros podemos empezar cada día mientras trabajamos por resolver el luto. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu
fidelidad. Lamentaciones 3, 19, 23. Cuando nosotros empezamos a aceptar, entonces aceptamos en primer lugar lo pasado, aceptamos el pasado y oramos a Dios buscando, como dice su palabra, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y por cierto, que de esa forma el creyente va recibiendo la conformidad de parte de Dios. ¿Llora? Claro que sí, porque tiene que desahogar ese dolor que lleva interno. Y por supuesto que confía en Dios. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tal eres, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17, 14. Y el dar gracias a Dios en todas las cosas, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Y por cierto, ya dejamos el pasado, pero ahora hay que mirar el presente, lo que ofrece una estabilidad, lo que ofrece un porvenir. Decida vivir un día a la vez, como lo señala Mateo 6, 34. Y por cierto, ponga a Dios en el centro de su vida. Si usted es una persona sola, si usted es una persona viuda, si usted es un viudo, haga de Dios su compañero a través de Cristo Jesús. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, dice Romanos 11, 36. ¿Y sabe qué? Una cosa, no tenga temor, acérquese con todas sus dudas y sus necesidades y manifiéstela al Dios eterno, al Creador. Agradezca al Señor por cada día, por el pan que tiene sobre su mesa, por el momento que le permite vivir, por la visita que quiere hacer, por lo nuevo que quiere emprender. Pero mire con esperanza, céntrese y busque en ayudar a otros para así ir liberando sus emociones, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo, dice Gálatas 6:2. Acepte, ¿qué cosa? El futuro, de que ya no está acompañado, que está solo o que le falta alguien y que no volverá por mucho que usted llore o se angustie. Acéptelo. No empiece a ponerse los guantes de hierro y a luchar con Dios, porque no va a ganar. Está perdido, porque Dios es supremo, Dios es soberano, Dios es incondicional y usted y yo somos condicionales, dependemos del temperamento, del estado de ánimo, de las emociones, de nuestra condición de salud, de muchas cosas para andar un momento alegre u otro momento triste. Por lo tanto, mire el futuro, ponga todas las cosas en la expectativa de Dios. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y por supuesto que tenga fe en lo que el Dios eterno puede hacer por usted. Y el consuelo, ¿de dónde viene? El consuelo viene de parte de Dios. Y por supuesto que ese consuelo también está entre las personas que Dios pone en nuestro medio, en nuestro entorno, en lo que nos queda de la familia, de nuestras amistades y de nuestros hermanos. No cierre su corazón a la realidad, es decir, no lo cierre al dolor y empiece a limpiar su vida, empiece a limpiar su vida de ese dolor, tal como lo señala allí el libro de Nehemías. Necesita usted restaurar la puerta del muladar, esa puerta por la cual se sacaba de la ciudad de Jerusalén la basura y se iba a dejar al valle de Hinón para que fuera quemada. De igual manera también nosotros tenemos que sacar de nuestro interior esas emociones, aquellas cosas que nos causan dolor, aquellas cosas que no nos dejan desarrollarnos tranquilos, pero tenemos que hacerlo
con la ayuda de Dios, deshacernos de ello. De modo que con el tiempo nosotros vamos mirando estas vivencias que en un momento nos causaron profundo dolor, pero luego, una vez que las empezamos a aceptar, entonces después se tornan en recuerdos que primero fueron dolorosos, pero con el paso del tiempo son recuerdos que hasta cuando ya nuestro espíritu esté sano y limpio de esta aflicción, de esta tormenta, hasta nos recordaremos con alegría y nos reiremos de muchas cosas y nos recordaremos de ello, pero ya no vendrá a nuestros ojos la lágrima ni el dolor, porque Dios ha puesto el consuelo y la conformidad en nuestras vidas. Hay personas que cuando no aceptan los designios de Dios, entonces empiezan a caer en el alcohol, en las drogas, en el cigarrillo, en la pornografía, empiezan a caer en una búsqueda continua de olvido y de placer. Hay muchas personas que cuando quedan solos, entonces empiezan a caer en la promiscuidad. Empiezan a caer en la fornicación, en aquellas cosas ocultas e ilícitas, y empiezan, en vez de recuperarse, empiezan a ensuciar sus vidas, y que cuando se quieren poner de pie es imposible, porque han perdido fortuna, han perdido bienes y han perdido también la capacidad de vivir, porque todo lo dejaron en medio de los vicios, queriendo salir de un dolor. Pero qué importante es cuando el hombre y la mujer que ha creído en Cristo y lo ha recibido como su Señor y Salvador, tiene a un grupo humano, a sus hermanos de la iglesia, que lo pueden ayudar para enfrentar esta gran pérdida. Pero aquí hay algo interesante, amables oyentes, es que usted tiene que pedir auxilio. Y eso es lo que realmente cuesta. Muchas veces las personas pueden estar muy sumergidas en el barro, en el lodo, en el cieno. Pueden estar, pero hasta el cuello, en la cloaca. Y no quieren decir por nada del mundo, necesito ayuda, auxilio. Y ese es el grave error. Y después miran para el lado y hay que buscar un culpable. Claro que sí. Uno de los argumentos que siempre pone ahí la depresión en la mente de las personas: nadie te quiso ayudar, nadie te tendió la mano. Y lo que está ocurriendo ahí es que esa depresión, como nadie te tendió la mano, como nadie te puso atención, luego empieza a alimentar la gran resolución final que cae muchas veces en la mente de algunas personas, como lo es el suicidio. Hay que tener mucho cuidado, amables oyentes, con la situación del duelo. Tenemos que refugiarnos en Cristo el Señor y buscar en medio de la comunidad que nos rodea la ayuda oportuna y necesaria para salir adelante. Y el tiempo, una vez más, amables oyentes, ahí nos está encendiendo la luz roja de nuestra estación de monitoreo, que nos dice que ya estamos con el horario cumplido. Todos tenemos que enfrentar pruebas en la vida. Es la forma en que Dios comprueba de que estamos hechos realmente de carne y hueso, y que esta embarcación temporal lleva sobre sí un cuerpo que trasciende más allá de la muerte, que es nuestro espíritu. Tal vez la pérdida de un ser querido y el proceso del luto sea una de las pruebas que tengamos que pasar, y la vamos a pasar. Por otro lado, debemos recordar que Dios jamás nos probará más allá de lo que podemos soportar. Así nos señala en 1 Corintios 10:13. Entender estas palabras inspiradas por Dios nos permite a cada uno de nosotros acercarnos poco a poco a la aceptación de la realidad que a cada uno individualmente nos toca vivir. Pero el Dios eterno coloca siempre una ayuda a nuestro
alcance y oportuna en el momento, en el tiempo y en el espacio. Señor, te agradecemos a esta hora del día en que podemos estar compartiendo con nuestros oyentes una vez más este ciclo. Padre eterno, te damos gracias por quienes lo han oído, porque nuestra intención es ayudarlos, Señor, a enfrentar momentos de prueba, momentos difíciles. Señor, para que se sientan, mi Dios, que no son extraños en este mundo cuando le ocurren estas cosas que nosotros hoy hemos comentado. Son situaciones normales, pero a su vez también tenemos que tener cuidado cuando ellas ocurren para no caer en el abismo de la depresión. Sino, Señor, mirar con esperanza. Dios eterno, te damos gracias a esta hora y tu bendición sea sobre cada vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y la próxima semana estaremos con ustedes, si Dios nos concede, salud y vida. Mire qué hermoso, está lloviendo en el Gran Valparaíso.